¿Por qué el Supremo omite ese testimonio, lo deja en segundo plano, o al menos, si piensan en el tribunal que han mentido, por qué los compañeros no se enfrentan a demandas por perjurio, por ejemplo? Eso es lo que muchos de los tres compañeros, yo he podido hablar con alguno de ellos y me decían, razonadamente después de leer la sentencia, decían, oye, ¿cómo es posible que si no se cree mi testimonio no han ido más allá y piden una deducción del mismo por falso testimonio? Es verdad que ninguna de las acusaciones de García Ortiz en la fase de conclusiones pidieron esta posibilidad. El Supremo en su sentencia se cuida muy mucho para no decir efectivamente que no se creyeron su testimonio, y por eso te digo que lo que dice la Fiscalía ahora es, bueno, muy bien, no se creen su testimonio, pero me tiene que explicar por qué lo que dijeron en sede judicial no fue una prueba de descargo para el fiscal general. Jesús, se trata de un incidente de nulidad que ha presentado el Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo en contra de la sentencia condenatoria al que fue fiscal general del Estado, a García Ortiz. Pues bien, en este escrito también plantean una valoración errónea de las pruebas. Por ejemplo, por destacar algunos puntos, las testificales de los periodistas. Gran parte de ellos aseguraron haber tenido acceso al correo filtrado con anterioridad al propio García Ortiz. En este mismo sentido, también se puede destacar que lanzan una pregunta al aire. ¿Por qué en un primer momento la nota de prensa de Fiscalía, recordemos que desmontaba el bulo, no fue objeto del procedimiento y después sí, de hecho, una prueba que los magistrados plantearon como fundamental de cara a esta sentencia condenatoria? Pues bien, Jesús, podríamos decir que este escrito de alegaciones del Ministerio Público nos está dando ciertas pistas sobre la orientación del posible recurso a amparo que todo apunta presentará García Ortiz ante el Tribunal Constitucional. Chema Garrido. Sí, bueno, hay que recordar, y yo creo que tenemos la responsabilidad de decirlo los periodistas que informamos sobre este tema, aquí se ha condenado a una persona inocente. Y por tanto me parece muy bien que la Fiscalía pida la nulidad y espero que algún día no solo se hable de la inocencia del exfiscal general del Estado, sino que se queden retratados los magistrados que le condenaron injustamente y aquellos que participaron en esta cacería, medios de comunicación, políticos y algún que otro togado. Yo creo que no hay, en fin, lo he dicho en una ocasión, yo creo que no hay por dónde coger la sentencia contra el ex fiscal general de Estado, contra Álvaro García Ortiz. Creo que no hay los suficientes indicios para probar una relación directa que implique a García Ortiz. Y segundo, lo de la nota de prensa, en fin, al principio no era ni objeto de investigación, luego finalmente fue hasta determinante, ¿no?, la sentencia. Pero yo creo que el Estado de Derecho funciona y creo, y este es el paso, termino, déjame explicar. ¿Cuál es la lógica entre decir que una cosa no funciona, pero luego funciona? Sin embargo, el Tribunal Supremo... Es una contradicción. A ver, remata Hugo, responde Luis, rematas. Termino. Este es el paso previo, es, digamos, un incidente de nulidad que presenta la Fiscalía para llevarlo al Constitucional. Y estoy convencido que el Tribunal Constitucional va a dar la razón a Álvaro García Ortiz. Vale, pero digo, te pregunto, porque esto es muy importante, porque también en la izquierda hay mucha gente que argumenta, ¿no? Hay que confiar incluso cuando... Entonces, ¿cuál es la lógica que hay de decir que el Tribunal Supremo, que no es el tribunal de primera instancia ahí en la esquina, no, el Tribunal Supremo sentencia, según he entendido que has querido decir más o menos, ¿no?, sentencia de manera injusta, y sin embargo dices que la justicia funciona? Chico, es que no entiendo dónde está. Hay algo que no cuadra. Bueno, es imprescindible para que llegue al Tribunal Constitucional, que yo creo que es donde se encuentran las expectativas de mucha parte de la ciudadanía y de juristas que consideramos que esto afecta gravemente, esta sentencia daña gravemente la confianza en la justicia. Por tanto, es un paso inevitable. ¿Que el Tribunal Supremo se va a desdecir? Hombre, si han sido capaces de vulnerar, a mi juicio, tantos principios básicos del procedimiento penal, no se van a dar marcha atrás ahora, porque sería reconocer que efectivamente lo han hecho. A partir de ahí confío en el Tribunal de Garantías, que es el Tribunal Constitucional, que analice esta cuestión y que diga, por favor, nos diga a los ciudadanos que si algún día tenemos una dificultad penal, que estamos inmersos en un proceso, que no se nos condene sin pruebas, sin saber de qué se nos acusa, ni que se hagan interpretaciones creativas del Código Penal para condenarnos. Mira, ya nos escucha Mateo. Era la valoración de María José Landaburu. ¿Cuál es la tuya? ¿Este es el primer paso que tiene que dar este recorrido, este recurso?
Efectivamente, como estáis contando en mesa, es el primer paso, es un trámite previo habitual para poder acudir en amparo al Tribunal Constitucional. Lo hace la Fiscalía, lo debería también hacer el condenado, en el caso de García Ortiz, a través de la Abogacía del Estado, quien la ha defendido en este procedimiento. Y bueno, es verdad que el incidente de nulidad deja algunos titulares interesantes, ya se empieza a vislumbrar por dónde va a ir el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, se habla de vulneración de la presunción de inocencia, de la tutela judicial de García Ortiz y de la legalidad penal, del principio acusatorio. Yo creo que este es el elemento piramidal en el que se construirá el futuro recurso ante el Constitucional, porque efectivamente, como bien habéis contado, la Fiscalía apunta que el tribunal, en este caso la mayoría de 5 de los 7 magistrados que condenó a García Ortiz, digamos que desdobló el objeto del proceso que acabó con la condena de García Ortiz al incluir la famosa nota de prensa del 14 de marzo de 2024 junto a la filtración del correo. También hay una referencia muy interesante, Alberto, a la prueba de descargo de los periodistas. Es verdad que la sentencia, no da crédito como prueba de descargo lo que los periodistas, 3 periodistas en concreto, afirmaron que tuvieron acceso al correo electrónico antes que el propio García Ortiz. Y bueno, lo que dice la Fiscalía, que esto no se ha valorado, que no se ha explicado por qué esta prueba ha quedado fuera y, lógicamente, la Fiscalía en su incidente de nulidad incluye este elemento que, como te digo, va a ser fundamental en el futuro recurso ante el Tribunal Constitucional. Es que la Fiscalía, Mateo, va más allá y asegura además en ese escrito que se ha creado un nuevo tipo delictivo. Claro, ciudadano a pie, sin conocimientos de derecho. ¿Esto es posible? Quiero decir, ¿se puede condenar sin un delito que no está recogido en ese Código Penal? Bueno, es que vamos al fondo del asunto. El fondo es que efectivamente, finalmente, García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de datos reservados, no digamos de revelación de secretos al uso, porque es verdad que el testimonio de los periodistas hubiera abierto la posibilidad de que hubiera más tesis sobre la famosa filtración del correo. Y es por donde entra la Fiscalía para decir efectivamente que en ningún momento el pensamiento de la Fiscalía es que la nota de prensa formaba parte del procedimiento, al final acabó entrando en el juicio, pese a que la misma sala que juzgaba García Ortiz cuando admitió, abrir la causa hace más de un año en el Tribunal Supremo, dijo claramente en ese auto que aparentemente la nota de prensa no formaba parte del procedimiento. Después hemos visto, no solo en el juicio, en las fases de conclusiones, sino en la sentencia, lógicamente, que sí formó parte, y es, como te digo, el elemento piramidal, porque lo que viene a decir la Fiscalía y lo que vendrá a decir la Abogacía del Estado en defensa de García Ortiz es que no saben de qué se les acusaba, porque si la nota de prensa finalmente entró en el procedimiento, ellos no tenían conocimiento al respecto y no pudieron hacer ni las alegaciones en fase de instrucción a los que tenían derecho, ni, entrar en el principio de contradicción, que es un principio fundamental para una persona que está siendo investigada. Bueno, elementos de contradicción para esa tesis acusatoria tratar de rebatirla. Mateo, hay otro gran titular que tú además has apuntado, que es el testimonio de los periodistas, otra línea de debate también. ¿Por qué el Supremo omite ese testimonio, lo deja en segundo plano, o al menos, si piensan en el tribunal que han mentido, por qué los compañeros nos enfrentan a demandas por perjurio, por ejemplo? Eso es lo que muchos de los 3 compañeros, yo podía hablar con alguno de ellos y me decían, razonadamente después de leer la sentencia, decían, oye, ¿cómo es posible que si no se cree mi testimonio no han ido más allá y piden una deducción del mismo por falso testimonio? Es verdad que ninguna de las acusaciones de García Ortiz en la fase de conclusiones pidieron esta posibilidad. El Supremo, en su sentencia, se cuida muy mucho para no decir, efectivamente, que no se creyeron su testimonio, y por eso te digo que lo que dice la Fiscalía ahora es, bueno, muy bien, no se creen su testimonio, pero me tiene que explicar por qué lo que dijeron en sede judicial no fue una prueba de descargo para el fiscal general. Y aquí entra el elemento muy interesante en sentencia, que es que para el Tribunal Supremo, pese a que los periodistas conocían antes, el contenido del correo de 2 de febrero, para la mayoría del tribunal, García Ortiz, por su condición de fiscal general, tendría que haber, mantenido la sensación de tener ese deber de confidencialidad como fiscal general por el cargo que representaba, para no revelar datos reservados en esa nota del 14 de marzo de 2024, y es el elemento en el que ellos hablan de ese deber de reserva de datos confidenciales que habría vulnerado García Ortiz, y que, pese a que los periodistas conocían previamente el contenido del correo, él, como fiscal general, como
alto cargo del Estado, tendría que haber mantenido ese deber de reserva. Y es ahí por donde introduce la sentencia condenatoria el elemento para justificar que, pese a que los periodistas declararon como prueba de descargo, él igualmente tendría que haber mantenido ese deber de reserva, de confidencialidad de unos datos que afectaban en este caso a un particular, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.